Pobres niños que están detenidos. Con Nicolás Maduro Moros no solo regresaron las prisiones saturadas de detenidos por razones políticas, como en la época de los gobiernos autoritarios de Juan Vicente Gómez Chacón y Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Con la llamada Revolución Madurista, también volvieron los prisioneros encadenados, junto con las modernas audiencias telemáticas. Más que prisioneros, son usados como herramientas de intercambio, sin importar si son adolescentes, extranjeros o nacionales, mujeres, personas mayores o hombres. Todos ellos se convierten en piezas para negociaciones o maniobras de distracción del gobierno venezolano. No obtienen libertad plena, sino que quedan bajo medidas cautelares, con restricciones que les prohíben expresarse en medios de comunicación o redes sociales. Pero, antes de continuar con la noticia, suscríbete si quieres una Venezuela libre fuera de dictadores. Comparte el vídeo para que llegue a más gente y vean que el pueblo manda. Los detenidos, al ser trasladados desde sus celdas al Palacio de Justicia en Caracas, son conducidos con cadenas gruesas y corroídas, mientras funcionarios armados los escoltan por los pasillos, utilizando barras metálicas para asegurar las cadenas. A esta humillante situación se suma que los detenidos suelen pasar todo el día en las sedes judiciales sin recibir alimentos. El gobierno venezolano ha normalizado lo que antes de la pandemia de COVID-19 era una excepción: las audiencias o declaraciones telemáticas. Hay detenidos que se encuentran en regiones apartadas del país, pero cuyos juicios son manejados por jueces en Caracas. Muchos de estos prisioneros desconocen incluso el nombre, la apariencia o la legitimidad de los fiscales, defensores públicos y jueces encargados de sus casos. Los detenidos políticos en Venezuela enfrentan una total indefensión. Se les vulnera el derecho a la defensa y el debido proceso, impidiéndoles contar con abogados de su confianza y asignándoles defensores públicos que responden a instrucciones superiores, muchas veces sin acceso adecuado a los expedientes judiciales. Y están ahorita con la presión de los pobres presos políticos. Pobres niños que están detenidos. Los padres y hacen vigilia. ¿Y dónde estaban el 29 y 30 esos padres que permitieron que sus hijos se fueran a la calle a guarimbiar? ¿Por qué no le pusieron preparo a sus hijos? ¿Dónde estaban ellos? Ah, los malos ahora somos nosotros, ¿eh? Los malos somos nosotros. No. Durante al menos 10 años se ha mantenido una constante de detenciones arbitrarias con denegación de justicia, que incluye casos de tortura y procesos judiciales injustos. Estas acciones han sido marcadas por la creación de tribunales especializados en terrorismo, desplazando los procedimientos a tribunales militares en una etapa previa. Estas detenciones han permitido al gobierno venezolano utilizar a los prisioneros como herramientas de negociación, intimidación y control. Desde el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales, ha aumentado considerablemente la cifra de detenidos por razones políticas. Muchas de estas personas, completamente inocentes, han sido privadas de sus derechos con el propósito de eliminarlas del escenario político o silenciarlas, en una práctica que lleva más de una década. La estrategia de emplear detenidos como piezas de intercambio permitió al gobierno madurista negociar con Estados Unidos la liberación de los denominados narcosobrinos y del empresario colombiano Alex Saab, a cambio de ciudadanos estadounidenses en custodia. A esto se suma la liberación parcial de algunos detenidos, utilizada por el gobierno venezolano como una estrategia para reducir la tensión social o desviar la atención de la opinión pública, como ocurrió en el caso del fallecimiento, por falta de atención médica y negligencia, del testigo electoral Jesús Manuel Martínez Medina, conocido como Manolín, quien estaba bajo custodia policial en Anzoátegui.
resulta impactante la cifra de detenidos por razones políticas, que solo desde el día de las elecciones presidenciales asciende a cerca de 2.000 personas. Venezuela registra la mayor cantidad de presos políticos en toda la región, aunque es cierto que, al momento de su detención el 29 de julio, tras desempeñarse como testigo electoral en las elecciones presidenciales, Martínez Medina padecía diabetes y problemas cardíacos. También lo es que su salud se agravó debido a la falta de atención médica oportuna. Los esfuerzos de la coalición opositora Plataforma Unitaria, del exfiscal Zair Mundaray y de dirigentes políticos como Eduardo Battistini para denunciar semanas antes el deterioro de la salud de Manolín no surtieron efecto. Pese a las reiteradas solicitudes para que se atendiera con urgencia su pierna, nadie respondió, ni el fiscal, ni el defensor del pueblo, ni el juez encargado del caso, ni las autoridades policiales, y mucho menos el Ministerio del Interior. La salud de Martínez Medina se deterioró rápidamente, mientras las autoridades se negaban a trasladarlo para recibir atención médica bajo el pretexto de esperar la autorización del tribunal. Cuando finalmente fue llevado al hospital, su condición ya era crítica. Presentaba gangrena en una pierna y no pudieron amputársela hasta que se estabilizara. Lamentablemente falleció el pasado 14 de noviembre. Las reacciones no tardaron en llegar. Figuras políticas, tanto nacionales como internacionales, alzaron sus voces para condenar la situación. Denunciaron que el gobierno venezolano no solo ha aplicado una represión excesiva, sino que también ha vulnerado los derechos humanos y negado el acceso a la justicia, dejando a Martínez Medina en condiciones que llevaron a su fallecimiento. Al día siguiente del fallecimiento de Jesús Manuel Martínez Medina, y en un aparente intento por reducir la presión social, el fiscal Tarek William Saab Halabi emitió un comunicado afirmando que el extestigo electoral recibió la atención médica necesaria, incluyendo medicamentos y tratamientos acorde a su condición de salud. Sin embargo, no mencionó que su traslado al hospital el 11 de octubre fue tardío, ni que se le negó la posibilidad de ser llevado a una clínica privada para realizarse un examen médico, debido a las precarias condiciones del hospital Luis Racetti, en el estado Anzoátegui. El fallecimiento de Martínez Medina continuó generando titulares y motivando protestas de familiares preocupados por la situación de sus seres queridos en prisión. En respuesta, Nicolás Maduro utilizó nuevamente el tema de los presos políticos en su programa semanal de televisión, el lunes 11 de noviembre, declarando: «Le hago un llamado al doctor Tarek William Saab, fiscal general, y a los jueces del país. Como jefe de Estado, si hay algún caso que rectificar, revisemos para que haya justicia». Poco después, el fiscal Saab Halabi anunció que había solicitado a los tribunales revisar 225 casos de detenidos tras las protestas del 28 de julio, asegurando que esta decisión se tomó tras exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y pruebas. Esto generó expectativas sobre quiénes serían liberados entre los casi 2.000 detenidos. Días después, Diosdado Cabello, en su programa de televisión en el canal estatal, comentó sobre los adolescentes detenidos, diciendo: «Ahora están preocupados por esos niños que están en prisión. ¿Dónde estaban sus padres el 29 y 30 de julio? Se preocupan ahora, pero debieron hacerlo antes». La estrategia de liberar a algunos detenidos parece buscar calmar la opinión pública tras la muerte de Martínez Medina. Sin embargo, se percibe como una táctica de puerta giratoria. Mientras unos son liberados, otros son encarcelados. Según la ONG Foro Penal, entre los detenidos tras las protestas del 28 de julio se encuentran 116 adolescentes, 170 mujeres, 14 indígenas y 16 personas con alguna discapacidad. Entre los liberados figuran un joven y una mujer con doble nacionalidad venezolana y española,
cuyos nombres no se han revelado. Sin embargo, siguen detenidos 2 ciudadanos españoles, Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, acusados de terrorismo y de formar parte de un supuesto plan para atentar contra Nicolás Maduro, según declaraciones del ministro del Interior, Diosdado Cabello. Las liberaciones se han realizado en diversas cárceles, incluyendo Tocuyito en el estado Carabobo, Tocorón en el estado Aragua y el Centro de Formación para Procesadas Femeninas, La Crisálida en Los Teques, estado Miranda. Hasta ahora se conocen los nombres de 47 liberados, pero aún no se llega a la cifra de 225 prometida. Recientemente, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, AI, declaró a la agencia EFE en Lisboa que la situación de los derechos humanos en Venezuela ha ido de mal en peor y que durante la última década no se han observado avances significativos. Callamard afirmó: hemos encontrado evidencias de ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura, detenciones arbitrarias, estigmatización hacia defensores de derechos humanos y arrestos de personas por expresar opiniones contrarias a las autoridades. Además, señaló que la represión se intensificó tras las elecciones presidenciales. A los casi 2.000 detenidos se suma el fallecimiento de al menos 25 personas debido al uso de fuerza letal, entre ellos menores de edad. También se sabe que se ha implementado una ley contra las ONG y que se han registrado casos de maltrato hacia adolescentes que permanecen bajo custodia.